hermanos en el Señor, qué importante, qué urgente es que le pongamos atención, no a lo que dicen los hombres, sino a lo que dice Dios. Y fíjense bien, hermanos, en el tiempo que utilizo, no estoy utilizando el tiempo pasado y tampoco utilizo el tiempo futuro. Estoy utilizando el tiempo presente. No digo que tenemos que fijarnos en lo que dijo Dios y tampoco en lo que dirá Dios. Estoy diciendo, debemos fijarnos en lo que dice Dios. Porque, hermanos, el poder de la palabra de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Y nos dice en la primera lectura de hoy, del apóstol Santiago, dice: toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, descendiendo del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. No cabe mudanza ni variación. Hermanos, ¿por qué insisto en esto que dice el Señor? En este momento, a través del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque tenemos que insistir, hermanos, en algo que ya he dicho muchas veces. Hermanos, la iglesia, la verdadera iglesia católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, no se debe adaptar ni a tiempos, ni a lugares, ni a circunstancias de cada época. No debe adaptarse a la cultura de tal o cual país, ni a la cultura de antes, ni a la cultura de ahora, ni de la de siempre, ni la de ningún momento. Hermanos, Dios está por encima de todo. Y por tanto, la iglesia verdadera, fundada por nuestro Señor Jesucristo, está por encima de todo. Y sucede algo muy curioso, que está narrado en el Evangelio. Y por tanto, la relación íntima que existe entre la primera lectura de Santiago y la del apóstol Juan en el Evangelio. Hermanos, ¿qué le dice Jesús directamente a los apóstoles? ¿Y qué nos dice, por tanto, a nosotros? ¿Y qué le dice a la iglesia del mañana? Le dice: me voy a aquel que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas?
mas porque os he dicho estas cosas, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Los apóstoles se llenaron de tristeza porque Jesús les dijo que se iba al Padre, que se iba a aquel que es el Padre, a aquel que es la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Pero qué quiso decir el Señor con eso? Hermanos, Él quiso hacer referencia profética a su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. O sea, que iba a estar entre nosotros, pero de manera totalmente invisible. Porque si vivimos la verdadera fe, hermanos, irse al Padre en boca de Jesús significaba eso. No que se iba a ir de esta tierra, porque Él, como Dios y hombre, está en todas partes, igual que está en todas partes el Padre, igual que está en todas partes el Espíritu Santo. Es una presencia infinita y eterna. Hermanos, tenemos que conocer a Jesús en su plenitud divina y humana. ¡Qué importante es esto! Hermanos, esto es de capital importancia, de capital urgencia, que conozcamos a Jesús hoy integralmente, para que lo sigamos conociendo cada día mejor. Y esto es precisamente la misión de la Iglesia. Vivir en el Jesús, que es Dios y hombre, y por tanto, eterno e infinito. Entusiasmémonos por conocer a Jesús de verdad, plenamente. Y acabo de emplear un verbo importante, que muchas veces no es bien entendido: conocer. Hermanos, no es solamente ver a Jesús, sino que es conocer a Jesús, o sea, vivir una íntima relación con Él. Esto es lo que urge hoy en la vida de la Iglesia. Y esto es lo que urge que la Iglesia realice: implantar el reino de Cristo en el mundo entero. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, se nos decía y se nos sigue diciendo: pretenden curar la desgracia de mi pueblo, como cosa leve, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Hermanos, ciertos sectores de la Iglesia, incluso ciertos sectores de la misma jerarquía, se están ocupando
por trabajar por la paz, por la paz, por la paz, por la paz. Y como ya lo venimos diciendo desde hace varios años, algunos sectores de la Iglesia y algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia trabajan y hablan mucho de la paz y de la paz y de la fraternidad universal. Y entonces se preocupan y se ocupan de la paz y de la justicia y de la fraternidad universal. Cuidado. Quien se ocupe de estas cosas y descuide a nivel de iglesia trabajar por el reino de Cristo en sí mismo y el reino de Cristo en los demás, hermanos, no es católico, de verdad, sea quien sea. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque en estos momentos eso se está volviendo a escuchar en ciertos sectores, repito, de la misma iglesia y de la jerarquía. Insistencia tremenda, constante por la paz, la justicia, la dignidad del ser humano. Y no se insiste en lo que debemos insistir a nivel de iglesia. ¿Cuál fue el mandato de Cristo a los apóstoles? Y por tanto a toda la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Cuál fue el mandato de Cristo? Ir por todo el mundo y evangelizar a todos los pueblos. Y quien cree en mí, se salva. Y el que no cree en mí, se condena. Clarísima la palabra de Cristo. Palabra que Cristo dijo en aquel momento, palabra que Cristo continúa diciendo hoy, palabra que Cristo continuará diciendo en el futuro. Hermanos, la iglesia entonces no debe preocuparse principalmente por la paz, ni por la justicia, ni por la dignidad siquiera del ser humano. Un ser humano, una familia, una ciudad, un pueblo, un país, un continente que no tienen a Cristo como el Salvador y Señor único y que se preocupan mucho únicamente por la paz, por la justicia, por la dignidad del ser humano y se centran precisamente en el ser humano, dejando a Cristo a un lado. O olvidándose de Cristo incluso. Y no dándole a Cristo lo que Cristo merece recibir de parte de todo ser humano. Hermanos, están equivocados. Cristo tiene que ocupar el lugar central. Cristo tiene que ocupar el lugar central. Y, hermanos, voy a insistir en otro aspecto importante que tiene relación muy fuerte con eso que estoy diciendo. Hoy día,
Otro error que se está cometiendo a nivel de iglesia y a nivel de incluso de la jerarquía misma de la iglesia es llevar una vida de ambigüedad y utilizar mensajes ambiguos y orientar la vida de la iglesia por una ambigüedad tremenda, no solamente en lo que se dice, no solamente en la presentación de la doctrina, sino también en la forma de vivir los mandamientos de Dios, ambiguamente. Por tanto, tolerando cosas que no se pueden tolerar. Por ejemplo, hoy día, en grandes sectores de la sociedad que se llama católica, se guarda un silencio tremendo y una tolerancia pecaminosa del concubinato y del adulterio, e incluso hasta lastimosamente de la aberración de la homosexualidad. Y cuando hay tolerancia de esas cosas, no se vive el reino de Cristo. Una pareja que vive en concubinato no está viviendo en Cristo. Una pareja que vive en adulterio no está viviendo en Cristo. Los homosexuales no están viviendo en Cristo. Los concubinarios, los adúlteros, los homosexuales, igual que los borrachos, se están poniendo en manos del demonio y están rechazando a Cristo. Hermanos, aquellos que por fomentar la paz y por fomentar la fraternidad universal dicen que en toda religión hay salvación, están rechazando a Cristo. Y Mahoma no salva a nadie. John Smith no salva a nadie. Y puedo decir esto exactamente de todos y cada uno de los falsos profetas que están apareciendo desde hace años en todo el mundo. Llámense como se llaman, estén donde estén, tengan el cargo que tengan. Queridos hermanos, no se pueden aceptar filosofías paganas. No se puede juntar la fe católica con ninguna otra creencia. Con ninguna. La fe católica es única. Porque solamente la fe católica fue comunicada por Cristo nuestro Señor a través de los apóstoles. No a través de concilios. No a través de concilios, sino Él mismo por los apóstoles. Y por aquellos sucesores de los apóstoles. Sucesores de los apóstoles. Poniendo en primer lugar a aquel
y no los hombres, no un concilio, no un cónclave, sino Cristo, a través del apóstol Pedro, instituyó como su vicario sobre la tierra. Y quien diga que no hay vicario de Cristo en la tierra, hermanos, está cometiendo una herejía. Por tanto, hermanos, tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios. Tenemos que conocer muy bien el magisterio verdadero de la Iglesia. Magisterio que, perdonen que lo insista, viene desde Cristo y los apóstoles. Y tenemos que conocer muy bien la tradición oficial de la Iglesia, que también viene desde Cristo y los apóstoles. Biblia, magisterio, tradición, son las tres fuentes de la fe, que hoy día en muchos sectores de la sociedad se están despreciando. Hermanos, entonces, voy a insistir en esto. En Dios no hay mudanza posible, no hay variación posible, y por tanto, en la Iglesia verdaderamente fundada por Jesucristo nuestro Señor, sobre los apóstoles, no puede haber mudanza ni variación. Y si alguien pretende cambiar lo instituido por Cristo, porque hay que adaptarse a los tiempos, porque hay que adaptarse a las culturas, se está convirtiendo en hereje, sea quien sea. Cristo se va, visiblemente, pero Él permanece con nosotros. Ya ustedes pueden sospechar a lo que me estoy refiriendo en este momento. Cristo se va visiblemente, pero permanece con nosotros. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, que es Cristo, hermanos, no es un recuerdo. Es la presencia perpetua y propiciatoria de Cristo nuestro Señor, para que podamos vivir siempre unidos a Él, siempre y cuando seamos fieles a esta fe que no tiene ni mutación ni variación posible. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que conocer esas tres fuentes en profundidad: Biblia, magisterio y tradición. Y estas tres fuentes de la fe están por encima de los concilios que se refieren a cierta época de la historia, no a toda la vida infinita del Dios unínimo. Hermanos, entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi exhortación para todos? Antes de tomar decisiones, hermanos, seamos muy prudentes y veamos todo
nuestra fe católica. Para tomar entonces una postura correcta, que debe ser incambiable. No creemos en hombres, creemos en Cristo. No creemos en filosofías, creemos en la presencia misteriosa, pero verdadera y oblativa de nuestro Señor Jesucristo. Fuente, centro y cumbre de toda la fe. Fuente, centro y cumbre del culto que la Iglesia debe tributarle al Dios uno y trino. Fuente, centro y cumbre de la Eucaristía, de toda la labor evangelizadora que la Iglesia debe realizar continuamente. La principal misión de la Iglesia no es trabajar por la paz. La misión principal de la Iglesia no es trabajar por la justicia. Me refiero a la justicia divina, a la justicia humana. La misión principal de la Iglesia no es trabajar por la fraternidad universal, ni por un progreso puramente material de la humanidad. La misión de la Iglesia es evangelizar e implantar el reino de Cristo en el corazón de toda la humanidad. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Solo Cristo es el Salvador. Solo Cristo es el Señor. Si alguien habla de muchas cosas, pero no habla de Cristo, no le pongan atención. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Cristo aquí, Cristo en todo el mundo, Cristo en el universo. A Él y solo a Él, en unión con el Padre y el Espíritu Santo, reciban toda nuestra gloria, toda nuestra adoración, nuestro desagravio y nuestro servicio. A Él toda la